Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones que seguramente les robará el aliento. ¿Están listos para desentrañar los misterios detrás de un título que nos ha dejado a todos con la piel de gallina? Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y esperando con ansias. Ande y Kerem juntos otra vez, regresa el amor. Sí, han escuchado bien. Vamos a explorar las señales, los rumores, las esperanzas y quizás hasta alguna que otra confirmación sobre el posible reencuentro de dos de las estrellas más queridas del panorama turco. Sé que esto va a ser intenso, así que antes de empezar a desgranar todo, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo de las telenovelas y el entretenimiento. Comencemos. Bueno, ¿por dónde empezar con esta bomba de información? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente hay una posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes nos cautivaron en Senkalkapm, vuelvan a unir sus caminos profesionales y, quién sabe, quizás algo más? La expectación es palpable, y no es para menos. Su química en pantalla fue eléctrica, de esas que trascienden la ficción y hacen que el público se enamore no solo de los personajes, sino también de los actores. Desde que terminaron de grabar la serie, hemos sido testigos de cómo su vínculo, tanto profesional como personal, ha sido objeto de un escrutinio constante. Y es que, seamos sinceros, verlos juntos de nuevo sería un regalo para millones de fans en todo el mundo. Hemos visto cómo ambos han continuado sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales. Hande ha explorado nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actriz, y Kerem también ha estado en la mira con diversas propuestas. Sin embargo, el eco de Eda y Serkan sigue resonando con fuerza. Los fans no han olvidado la magia que crearon, y eso se traduce en un deseo ferviente de verlos colaborar de nuevo. Y es precisamente ese deseo el que alimenta los rumores y las especulaciones. En los últimos meses han surgido varias pistas, pequeños indicios que nos hacen pensar que este reencuentro no es una fantasía descabellada. Por un lado, hemos tenido declaraciones de ambos actores que, si bien son cautelosas, no cierran la puerta a la colaboración. A menudo, cuando se les pregunta sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente, suelen responder con sonrisas y frases como «nunca se sabe» o «si surge un proyecto interesante, ¿por qué no?». Estas respuestas, aunque vagas, son precisamente el tipo de combustible que aviva las llamas de la esperanza entre sus seguidores. Además, han surgido rumores de que están siendo considerados para nuevos proyectos, ya sea una serie, una película o incluso algo completamente diferente. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de estas estrellas, han publicado informaciones, a veces contradictorias, que sugieren que hay conversaciones en curso. Se habla de posibles guiones, de directores interesados, e incluso de productoras que estarían encantadas de juntar a esta pareja nuevamente. Y claro, cada vez que aparecen juntos en algún evento o son vistos en la misma ciudad, las redes sociales explotan con teorías y esperanzas. Piensen en la fuerza que tendría una nueva colaboración. No sería simplemente otra serie, sería un evento. Sería la confirmación de que la magia de Eda y Serkan no fue algo efímero, sino algo que puede renacer, adaptarse y quizás, solo quizás, superar las expectativas. Los fans estarían desesperados por ver cómo han evolucionado sus interpretaciones, cómo han crecido como artistas y si esa química innegable sigue intacta, o incluso más poderosa. Ahora, seamos realistas. El mundo del entretenimiento es complejo. Hay muchos factores que influyen en la realización de un proyecto. Guiones, contratos, disponibilidad de los actores, viabilidad financiera, la visión artística de los creadores, todos juegan un papel crucial. Por eso, aunque los rumores sean tentadores y las esperanzas sean altas, debemos mantener un grado de prudencia. Sin embargo, la mera posibilidad de que Hande y Kerem se unan de nuevo es suficiente para generar un revuelo mediático y una emoción colectiva que pocas parejas de actores pueden igualar. Hemos sido testigos de cómo la industria del entretenimiento turco a menudo recurre a sus parejas más populares para revivir la gloria, y si hay una pareja que representa la gloria en términos de éxito y conexión con el público, esa es Hande y Kerem. Su legado en Senkalkapm es innegable. Crearon un fenómeno. Y en un mundo donde las secuelas, los reboots y las continuaciones son moneda corriente, la idea de una continuación espiritual o un nuevo proyecto juntos es algo que los estudios considerarían seriamente. Además de los rumores profesionales, también está el aspecto personal, aunque debemos ser muy
y cuidadosos al especular sobre la vida privada de las personas. Sin embargo, es innegable que la relación que mantuvieron fuera de cámaras también capturó la imaginación de muchos. Y aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, el cariño y el respeto mutuo que demuestran en ocasiones, y la forma en que a menudo hablan el uno del otro con afecto, solo alimentan la idea de que, pase lo que pase en el ámbito personal, la conexión profesional podría ser una realidad muy deseada. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Esa es otra pregunta que nos mantiene despiertos por la noche. ¿Volverían a interpretar a Eda y Serkan en una nueva temporada o una película? ¿O sería un proyecto completamente nuevo, donde interpretarían personajes diferentes, pero con la misma intensidad y química? Ambas opciones son emocionantes. Una continuación de Eda y Serkan permitiría a los fans ver cómo su historia evoluciona, quizás enfrentando nuevos desafíos o disfrutando de una vida juntos más madura. Por otro lado, un proyecto completamente nuevo les daría la oportunidad de explorar facetas diferentes de su actuación y demostrar que su conexión no se limita a un solo tipo de personaje. Lo que sí está claro es que si este reencuentro llega a materializarse, la expectativa será astronómica. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión estarían compitiendo por tener este proyecto en su catálogo. Las redes sociales se convertirían en un hervidero de conversaciones, teorías y reacciones. Sería un regreso triunfal, un evento que marcaría un hito en la historia de las series turcas. Y mientras esperamos, ¿qué podemos hacer nosotros los fans? Pues seguir mostrando nuestro apoyo. Continuar viendo y compartiendo sus trabajos individuales, y expresar nuestro deseo de verlos juntos de nuevo en cada oportunidad. Los actores a menudo se inspiran en el entusiasmo de su público. Nuestro apoyo incondicional es una de las herramientas más poderosas que tenemos para influir en las decisiones de la industria. Por ahora, lo único que tenemos son rumores, esperanzas y la increíble química que Hande y Kerem demostraron en Senkalkam. Pero como decimos en el canal, en el mundo del entretenimiento nunca se sabe lo que el futuro nos depara. La posibilidad está ahí latiendo, y eso es suficiente para mantener viva la llama de la expectativa. Y si hay algo que hemos aprendido de las series turcas, es que el amor, ya sea en la pantalla o fuera de ella, a menudo encuentra su camino. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos conversado hoy, hemos explorado las crecientes esperanzas y los rumores sobre un posible regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en un nuevo proyecto. Hemos hablado de la increíble química que compartieron en Senkalkam, de cómo su legado sigue vivo y de cómo las pequeñas señales y declaraciones cautelosas por parte de ambos han avivado la emoción de los fans. Hemos reflexionado sobre los factores que hacen que un proyecto así sea viable y la fuerza que tendría en el mercado del entretenimiento. Y aunque la confirmación oficial aún no ha llegado, la posibilidad misma es un motivo de gran entusiasmo para millones de seguidores en todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan esperado. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes sobre este posible regreso. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Su opinión es lo más importante para mí y para toda la comunidad de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas discusiones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.